Bien, continuamos con la serie A la luz de su palabra en su episodio número 163. Bueno, para seguir caminando este recorrido, haciendo este recorrido por la palabra de Dios, enlazando textos del Antiguo Testamento con el Nuevo Testamento, probando además, más que probar, porque creo que es una afirmación inclusive un poco atrevida, más que probar, es viviendo la realidad de un mismo Dios que está en el Antiguo y en el Nuevo Testamento y que nos acompaña día a día en nuestras vidas. Hoy la reflexión gira en torno a un tema que se llama el júbilo del malvado dura poco. De hecho, lo vamos a escuchar justamente en el libro de Job, en este segundo amigo de Job que se llama Sofar de Naamat, y que hace esa reflexión porque ciertamente, y de esto yo sé que he hablado en episodios anteriores, uno a veces tiene ese sinsabor de boca, esa realidad de que para qué ser buenos si al final los malos son los que son felices. Eh, no, hay gente que sobre todo se apodera con mucha rapidez de espacios de poder. Hoy más que nunca creo que los espacios de poder están desarrollados en las redes sociales, en los canales informativos. Y ciertamente quien maneja la información, pero además la manipula y la dirige a intereses particulares, pues es capaz de dominar masas, imponer tendencias, crear conceptos o matrices de opinión. Es un tema sin duda importante desarrollar y entender, porque además Dios, y en eso ha sido como en todo, muy honesto, eh, han surgido promesas de que nosotros vinimos a esta vida terrenal a ser felices, a pasarla bien, a ser prósperos. Inclusive hay un cristianismo de la prosperidad. Hay gente que promete salud y lo decreta. Pero la realidad es que este Dios, que insisto, siempre ha sido muy honesto, nunca prometió felicidad para esta vida, jamás. Y lo vemos inclusive aún en la revelación única y definitiva de Cristo. Cristo más bien prometió, lo voy a sintetizar porque son muchas cosas que acompañarían esa promesa, pero prometió resistencia, ir contracorriente, que nuestros pensamientos no van a ser, cuando conocemos los pensamientos de Dios y los hacemos parte de nuestra ideología, de nuestros conceptos, que nuestros pensamientos no van a ir nunca de la mano con los del mundo y que es un esfuerzo vacío, que tira siempre hacia la derrota, que tiende hacia la derrota, querer unir pensamientos de mundo, o mundanizar lo que es sagrado, lo que es santo, lo que a la mirada de Dios, porque proviene de Él, es perfecto. Sobre ese punto, Sofar hace una reflexión porque además recordemos que del capítulo 3 en adelante vamos a ver un Job en modo de queja, en modo de cansancio, yo diría de fatiga. Yo diría quizás, no sé si es la comparación correcta, es un Job que está batallando una enorme noche oscura, donde empieza a poner en tela de juicio muchas cosas y además es propio y es importante tener esto claro porque a medida que uno trata de crecer en santidad, de conservar la gracia y de estar bajo la mirada agradable de Dios, pues el demonio hace todos sus esfuerzos por apartarnos de ese camino. Y lo hace no es apareciéndose y asustándonos. Lo hace es, como dice el apóstol Pedro en su carta, como león rugiente buscando a quien devorar, nos tienta, nos, nos cuestiona, guiados por la misma tentación que tuvo Jesús en el desierto. Fíjense que toda la tentación de Jesús en el desierto eran preguntas, eran cuestionamientos, eran pruebas de fe, era búsqueda de placer. En la teología cristiana tiene mucho para responder, porque además, insisto, ha sido coherente en su mensaje. Lamentablemente en nuestros tiempos y más ahora, más que nunca, la iglesia siempre ha tenido que batallar y luchar contra enormes herejías, pero Dios nunca ha dejado una herejía sin respuesta. Para cada tiempo ha habido anti-herejías, anti-anatemas o anti-blasfemias.
más que anatema, porque anatema es como una maldición, pero antiblasfemia. Y cuando salió, por ejemplo, Arrio, entonces salían los padres y los doctores de la iglesia, si no me equivoco, Ignacio de Antioquía, y respondía a las corrientes heréticas. Ya se ha habido en los tiempos del protestantismo, Edad Media, finales de la Edad Media, vemos a un Lutero, un Calvino, etcétera, pero a su vez salían enormes santos, San Ignacio de Loyola, Santa Teresa de Jesús, San, San Juan de la Cruz. Entonces, nuestra iglesia, Dios siempre ante los momentos de grandes dudas nos invita a mirar y a escuchar y fijar la mirada en la coherencia, no en lo que a mí me gusta oír. Un gran signo de que no estamos escuchando lo correcto es cuando nos sentimos cómodos con lo que escuchamos. La fe nunca va a dejar de ser desafiante inclusive para nosotros mismos, transformadora inclusive para nosotros mismos. Entonces, bueno, en este largo prólogo pues comienzo con el versículo 4 de este capítulo 20 del libro de Job, que dice así: ¿No sabes que desde siempre, desde que fue puesto el hombre sobre la tierra, el triunfo del malvado es breve y el gozo del perverso no dura más que un instante? Esa es la pregunta que hace Sofar de Naamat. Aunque se eleve hasta los cielos y toque las nubes con la cabeza, como un fantasma desaparece para siempre. Los que lo veían dicen: ¿dónde está? Se va como un sueño, se vuela y ya no lo hallan. Huye como una visión nocturna. El que solía verlo no lo ve, o el que solía verlo no lo ve, y tampoco lo divisa el lugar donde vivía. Sus huesos rebosaban de vigor juvenil, su vigor ahora está junto a él en el polvo. Si el mal era dulce a su boca, si lo ocultó bajo su lengua, si allí lo conservó y lo retuvo, y lo guardó en medio del paladar, su comida se corrompe en el estómago y se vuelve veneno en su interior. Tiene que vomitar las riquezas que tragó. Dios las hace salir de su vientre. Chupaba veneno de áspides, su lengua de víbora lo mata. Ya no verá los arroyos de aceite fresco, los torrentes de miel y de mantequilla. Devuelve su ganancia sin tragarla, y no puede gozar el fruto de su negocio, porque despojó por la fuerza a los pobres, y robó su casa en vez de construirla. Sus hijos pagarán a los pobres, y sus propias manos devolverán sus riquezas, porque su vientre se mostró insaciable. Nadie podía resistir a su apetito, ni escapar de su comida. Por eso no dura su bienestar. En plena riqueza sufre miseria, y cae sobre él la desgracia. Cuando está llenándose el vientre, Dios desencadena sobre él su ira y hace llover sus flechas sobre él. Si logra huir del arma de hierro, lo traspasa el arco de bronce. Una flecha le sale por su espalda, la punta atravesó su hígado, lo invade una angustia mortal, las tinieblas están reservadas para él. Y luego, y un fuego que no encendió el hombre lo devora, y consume cuanto queda en su tienda. Los cielos revelan su falta, y la tierra se levanta contra él. Aguas desbordadas se llevan su casa, empujados por la cólera de Dios. Esta es la herencia que el malvado recibe de Dios, tal es la parte que le fijó. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Antes de hacer el enlace con el Evangelio de Lucas, vamos a pedirle, siempre le pido al Espíritu Santo, porque a veces uno quiere decir tantas cosas y si no lo ordenas y si no vas con pausa, atropellas las ideas y al final te vuelves en una máquina de incoherencias y de no decir nada. Al detalle, Sofar lo que va describiendo es el peligroso apego que podemos tener a las cosas del mundo, desde lo gastronómico, los placeres, el turismo, el dinero, las comodidades. Yo hacía una reflexión, yo toda mi vida he dormido en donde he vivido,
de manera ordinaria, pues uno a veces se queda en un hotel, en una posada, y bueno, y ha habido aires acondicionados, etcétera, gente que te recibe en su casa y te recibe con muchas comodidades. Pero yo no había tenido la experiencia duradera en el tiempo de contar con un aire acondicionado, porque, bueno, aparte que es un tema costoso, uno se resolvía con los ventiladores. Pero este año, para la gloria de Dios, uno, mientras mi esposa y yo pudimos hacer la inversión a un aire pequeño, pero que para nuestra casa, que es muy pequeña, funciona para el cuarto. Y cuando te acostumbras a esa comodidad, cada vez que tienes calor, inmediatamente entonces ya te haces intolerable al calor y prendes el aire cada vez que puedes. Entonces vamos quitando en nuestras vidas las mortificaciones y vamos acostumbrándonos a cosas que al final nos dan gusto y nos dan placer. Lo mismo pasa con las personas cuando tienen cargos de poder, que no es lo mismo de responsabilidad, cargos de poder, donde la gente te trata como y te ve y tú te sientes además superior porque te tratan como un superior. Yo he tenido la oportunidad de experimentar esos cargos en mi vida. No pensé que donde estaría los tendría tan rápido. Y más bien muchas cosas que fui viendo que me iban haciendo daño a mí mismo, no por ser mejor, sino un tema de salud inclusive me llevó a renunciar a esos cargos. Y justamente comentaba en mi trabajo que a veces es importante que uno tenga un alón hacia abajo, o sea, que te alen hacia abajo y te hagan volver a pisar tierra. Entonces la vida, si uno va construyendo, y esto también lo he dicho en otras oportunidades, va construyendo como Salomón, el rey Salomón, el paraíso en la tierra, uno va y ya, bueno, tienes un buen televisor y además tienes un colchón o un sofá estos que tiras los pies y te sientes cómodo allí y tu buen aire acondicionado y tus degustaciones y tienes para picar y tienes lo demás. Uno se va haciendo prácticamente idólatra de uno mismo, de su propio ego. Uno se siente como un gran emperador. Le gusta que le sirvan, nos gusta poco servir. Entre todo eso, cuando ves las consecuencias más muy descriptivas en lo que dice Job en el libro, este personaje llamado Sofar, vas viendo todo un proceso de descomposición de un ser humano. Todo lo que uno come, que comió con gusto, pues verdad, todo se descompone en tu cuerpo y termina siendo desecho o termina siendo consumido por el cuerpo, pero tú te comes una extraordinaria torta y de momento que eso entra en tu boca y lo trituras, eso pasa a ser comida y se une en el intestino con qué cantidad de cosas que estén allí, tanto el intestino delgado como el intestino grueso. Lo mismo puede pasar con todas tus propiedades, riquezas, lujos. Hoy escuchaba a un actor en las redes sociales justamente mientras hago esta grabación, un actor que es muy conocido en Estados Unidos, se llama Kevin Costner, y él estaba hablando de que él tenía cuatro casas y que él, en cierta forma, le entendía, anda como una dinámica de ir saliendo de muchas cosas. Dice, bueno, ¿y por qué no se las dejo a mis hijos? Porque ellos tienen que construir su propia vida. Eso de que uno les deje todo en bandeja de plata no está bien. Y en parte tiene mucha razón. O sea, nadie necesita cuatro casas para vivir. Si tú tienes cuatro casas, seguro tres o dos seguros estarán casi todo el año vacías y otra relativamente cada vez que hagas algún tipo de turismo, pero generalmente siempre vas a necesitar es una para vivir. Poca ropa, a veces tenemos muchas maletas, muchos zapatos, muchas camisas, pero terminamos siempre colocándonos la misma ropa porque con eso es que nos sentimos cómodos. A veces acumulamos y acumulamos cosas que yo en mi casa y con mi esposa he hecho esa cultura. Hay cosas que tengo guardadas de años y a veces se me mete el loco, como digo, agarramos y botamos todo. Si yo aprendí a vivir sin esto tantos años, pues no lo necesito, así esté nuevo. Y si está bueno, lo regalo. Y si no, lo boto porque no hago nada con eso. Entonces, ciertamente, Dios nos invita a mirar eh, esta vida no con tanto apego, sí con servicio, sí con santidad, sí como una pasantía donde uno se sacrifica, donde uno evangeliza, donde uno da a conocer a Dios y lo hace parte de un tesoro en su propia vida, pero no como algo que haya que apegarse a Él, porque es que todo, miren, quizás mañana, yo no dudo ahorita de la ciencia llega a la cúspide del conocimiento y logre combatir la vejez, y acabemos con las células de la vejez y seamos longevos. Hoy también colocaba alguien en las redes a una persona que la definían como el gurú de la longevidad, el gurú de la longevidad. Pero me llamaba la atención que ese gurú de la longevidad es un hombre ya de 50 60 años, muy canoso, que sí tiene buena contextura física, se ve una persona sana y más fuerte, pero está canoso, está envejeciendo.
Aunque, como dice el texto acá, aunque la persona alcance los cielos, había una parte del texto, voy a ver si la consigo para no detenerme, pero aunque la persona alcance los cielos, igual su caída va a llegar un momento en que va a desaparecer. Aquí dice en el versículo 6, voy a decirlo con mis palabras, aunque el conocimiento se eleve hasta los cielos y toque las nubes con la cabeza, como un fantasma desaparece para siempre, porque al final te vas a morir. Es de tantas personas importantes como Steve Jobs, como que tenían dinero para tirar para el techo, al final vino un cáncer de páncreas y se lo comió. Y así tantos otros que no pueden, que te han dicho porque hasta se suicidan, porque el dinero no cura la depresión, porque no, yo salgo a la calle y a veces tengo que decir, no me puedo comer un helado, me ha pasado, no tengo dinero para comprar un dulce o un suéter, una camisa que me gustaría comprar, porque no me alcanza el dinero, o lo que tengo no es para eso, porque yo no puedo ser irresponsable y consumirme algunos recursos que están para contenciones precisamente porque me quiera cubrir los caprichos. Pero cuando llegas a un punto donde, como diría un Cristiano Ronaldo, un Messi, ya el dinero para mi vida no es problema. Yo tendré otros problemas, pero no es el dinero. Y todo lo que tú quieras tener desde el punto de vista normal, lo vas a poder tener, un carro, una casa, invertir, viajar a todo el planeta si te da la gana, conocer todos y cada uno de los países que se puedan visitar, que tengan un sistema político que te permite entrar y salir, lo puedes hacer. Entonces el dinero no es el problema. ¿Cuál es el problema? Porque aún teniendo todas esas facilidades, sigue la gente deprimiéndose, peleando. Bueno, porque efectivamente esto sustituye a Dios. Y a eso, ya para ir cerrando, es a lo que nos hace mención el Evangelio de Lucas cuando Jesús coloca la siguiente historia. Jesús habla de un hombre, había un hombre rico al que sus campos le habían producido mucho. Y él pensó, ¿qué voy a hacer? No tengo dónde guardar mis cosechas. Y dijo, haré lo siguiente, echaré abajo mis graneros y construiré otros grandes allí. Amontonaré todo mi trigo, todas mis reservas. Aquí viene la reflexión que él hace. Entonces yo hablaré conmigo mismo. Yo conmigo hablaré. Me da mucha gracia esa frase, ¿no? Alma mía, tienes aquí muchas cosas guardadas para muchos años. Descansa, come, bebe y pásala bien. Pero Dios, dice Jesús, pero Dios le dijo, pobre loco, esta misma noche le voy a reclamar te voy a reclamar tu alma. Y hace la pregunta, ¿quién se quedará con lo que has preparado? Esto vale para toda persona que amontona para sí misma en vez de acumular para Dios. Ese es el ciclo que enlaza esta lectura, o que bueno, he procurado enlazar la lectura de Job con la lectura del Evangelio de San Lucas. Esta es palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. ¿Qué ha de ocurrir? Que hay personas que vemos muy pobres, muy sencillas en la vida, no pobres, sencillas, humildes, pobres para el mundo quizás. Son personas, en estos días había una foto de una persona que aparenta estar en la calle con una guitarra cantando, y eso es su único mundo, no se preocupa de más nada. Su única preocupación es que su guitarra seguramente esté afinada y tener la voz para cantar. Y cada día le trae su propia aventura. Tenemos que reconocer con honestidad que estamos siendo prisioneros del mundo, que el mundo nos aprisiona, nos agobia y Dios nos invita a salir de eso. A veces, ahorita estoy preparándome para servir por primera vez en Emaús, ya hice el camino y justamente a veces uno dice, bueno, un fin de semana desconectado, pero es que en realidad necesitamos desconectarnos mucho más tiempo de la vida, del quehacer de la vida. Y estas labores de evangelización que hago a través de este ministerio que he llamado Abrazando Nuestra Fe, precisamente deja un material que además, insisto, no será para este tiempo. No es la fama la que al final uno busca con estas cosas, es que queden semillas, queden fruto en el tiempo que Dios disponga. Señor, aquí está este viñedo o este trigal que he sembrado, esta cantidad, 800, 1000, 2000 videos, lo que Dios disponga que yo pueda subir, material de evangelización, y que uno que escuche a alguien pueda despertar en esa persona un cambio de transformación, pues sea para la gloria de Dios. Así que bueno, creo que es interesante lo que nos invita a reflexionar hoy este capítulo, y al final no buscar, no tener rabia porque al malo le va bien, sino ocuparnos en la promesa de que al bueno eternamente
en algún punto de su existencia, que muy probablemente será después de esta vida terrenal, le va a ir eternamente bien, con la alegría y la dicha de ese lugar donde no hay llanto ni habrá rechinar de dientes. Es lo antagónico al infierno. Que Dios los bendiga, nos vemos en la oración.